Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Una vez más, te damos gracias por esta oportunidad que nos da de reunirnos en tu nombre para estudiar todos los aspectos del reino, para equipar a tu iglesia. Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiándonos en este tiempo y que podamos disfrutar de todas las riquezas que tenemos en Cristo para trabajar este tema, que son los fundamentos ministeriales. Hoy, Señor, vamos a tratar el tema del carácter y los dones. Señor, que sea tu Espíritu Santo asistiéndonos, guiándonos, hablando, porque separados de ti nada podemos hacer. Separados de ti, Señor, no podemos hacer nada. Señor, y que tu gracia, tu favor, tu bendición repose sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén. Amén. Cuando tocamos el punto, cuando tocamos el punto del carácter, es el punto débil, es el punto débil no solamente del ministro, no solamente de aquella persona que está en proceso de formación, es el carácter, el punto débil de la creación. Si todos los seres humanos tienen un problema, ¿y cuál es ese problema? El carácter. Y cada uno de nosotros tenemos que ver cómo podemos confrontarlo. Tenemos que trabajar el carácter. Ahora, ¿cómo se maneja eso? Es algo que, como decía, cada uno debe trabajar. Y debemos comprender cómo el carácter humano y los dones espirituales se relacionan en el proceso de madurez ministerial y cómo el Espíritu Santo capacita, edifica y une a la iglesia a través de los ministerios. Entonces, el carácter no es solo el punto débil del ministro, sino de toda la humanidad. La inmadurez espiritual se manifiesta en actitudes, reacciones y divisiones. Dios desea que maduremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso lo encontramos allí en Efesios capítulo 4, en el versículo 13. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender. Y acompáñenme, por favor, allí a Efesios capítulo 4, ahí en el versículo 12. Dice, a fin de capacitar a los santos, Efesios 4, versículo 12, a fin de capacitar a los santos, escuchen, de capacitar para la obra del ministerio. Está en singular. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, plural, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, que hemos alcanzado madurez a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, hay una pregunta muy interesante.
¿Por qué actuamos así? Porque muchas veces no queremos hacer tarea, porque llegamos tarde a todos los lugares, porque nos quejamos, porque murmuramos. ¿Por qué actuamos así? Porque somos inmaduros. Ahora, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros maduremos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos. ¿Cómo se crece? Hablando de Cristo, hablando la verdad en amor, no con un espíritu justiciero, no condenando, no juzgando, sino la verdad en amor. Y se crezcamos en todos los aspectos. Debemos crecer en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, mire, para que el cuerpo pueda crecer, dice, todos los miembros deben estar unidos, cada quien cumpliendo su función. O sea, conforme al funcionamiento adecuado, conforme al funcionamiento, o sea, cada miembro debe funcionar conforme al llamado que Dios le dio. Entonces, todo el cuerpo tiene que estar bien ajustado, bien unido, para que pueda producir crecimiento. Entonces, la edificación necesita ser en amor. Esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis, mira lo que está diciendo el apóstol Pablo, que ya no andéis así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento. Miren, aquellas personas que tienen el entendimiento entenebrecido. O sea, ¿qué sucede con ellos? Dice el apóstol Pablo, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia. Entonces, escuchen con atención, la dureza de corazón produce ignorancia. Que por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero dice el apóstol Pablo, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Dice, si en verdad lo hicisteis y habéis sido enseñados en Cristo, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido, que está viciado, según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistéis y se puedan vestir del nuevo hombre, el cual es la semejanza, la imagen de Dios. Recuerden que hemos hablado de la imagen de Dios y ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que el pecado destruye la justicia y la santidad. Y aquí nos dice en el texto que yo acabé de leer que debemos llegar a ser vestidos en justicia y en santidad de la verdad. Ahora, este texto que yo acabé de leer es muy largo, pero escuchen con atención. No puede faltar ni uno solo de estos versículos, porque muestran todo el proceso
que Dios nos está llevando y no terminamos todavía. O sea, si según este pasaje, los propósitos del Espíritu Santo son para capacitar a las personas. ¿Para qué más? Dice, para promover la obra del ministerio. Escúchese, del ministerio, no de los ministerios. Y el otro aspecto es edificar a Cristo en la iglesia. Ahora, ese es el propósito del Espíritu Santo. Por eso vino a capacitarnos, vino a promover la obra del ministerio y vino a edificar a Cristo en la iglesia. Sus objetivos son ser uno en la fe, que seamos uno en la fe y desarrollar nuestro conocimiento de Cristo. Es muy importante que podamos tener en cuenta esto. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del Espíritu Santo? Capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Cuál es el segundo propósito del Espíritu? Promover el ministerio. No solo los ministerios individuales, sino el ministerio. Edificar a Cristo en la iglesia. O sea, algo que nosotros debemos tener en cuenta es que debemos trabajar en unidad. Los dones espirituales no operan desde la mente, sino desde el corazón. Cuando los dones se activan, generan unidad entre creyentes, incluso sin conocerse previamente. Les pongo un ejemplo. X persona está en una congregación donde no están activados los dones, donde se ve muy poco esas manifestaciones del poder de Dios. Pero esta persona, por esos propósitos del Señor, visita otra congregación donde hay un equipo profético, donde está una adoración, una intercesión bien hermosa, y esta persona se conecta con esos miembros de la otra congregación. Se conecta como si tuvieran años de estar juntos. Ahora, ¿quién hace eso? El Espíritu Santo. O sea, los dones traen unidad. No traen división, sino que traen unidad. Entonces, es muy importante tener claridad en ese aspecto. Entonces, el propósito del Espíritu Santo es desarrollarnos en la perfección con Cristo como nuestro modelo. Nuestro mayor modelo es Cristo. Y también que nosotros podamos desarrollar nuestra imagen, que seamos estables, no que seamos engañados por las doctrinas falsas y que alcancemos madurez en Cristo, porque Dios nos da los dones, porque también nos da los ministerios y para qué nos da también las operaciones. Y ahorita hablamos de ese tema. Nos da para que seamos uno en la fe. Sí, sí estoy siendo claro. ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta hasta el momento? Entonces recordemos que los dones pasan es por el corazón, no por la mente. Le pongo otro ejemplo. En el caso de los niños, un niño se encuentra con otro niño. Ellos no tienen problemas para jugar. Así no se conozcan, ellos se integran de una vez, se integran sin tanto protocolo. Así es también, como les ponía el ejemplo, usted llega a una congregación
y usted tiene el don de profecía, tiene otro don, y otras personas están adorando y están hablando en lenguas y están profetizando y usted logra conectarse con ellos, que nunca ha visto, que esto, y eso causa allí unidad. Ahora, obviamente, en una comunidad donde los dones son extraños, son escasos, mm, ahí lo que va a haber es una división. ¿Por qué? Porque si una persona tiene el don de profecía y empieza a ver y el Señor empieza a revelar, empieza allí a manifestar y las otras personas no van a estar de acuerdo, va a causar allí, va a causar división. Entonces va la división entre los que tienen el don y los que no tienen. Ahora, pero si todos, escuchen con atención, pero si todos funcionamos con los ministerios, con los dones que Dios nos ha dado, tendríamos un nivel de unidad extraordinario, porque todos tenemos los dones y todos los usamos para unirnos. Entonces, eso empieza a desarrollar nuestro conocimiento de Cristo. Ahora, uno de los grandes problemas del movimiento pentecostal es que se han quedado en el fuego pentecostal y no se han dado cuenta de algo, que los dones vinieron no para entretenernos, sino para llevarnos a Cristo. Entonces ellos dicen llevarlos a Cristo porque los evangelizan. No, llevarlos a Cristo es unirlos a Cristo y que puedan eh, activar esos dones, ponerlos a funcionar para que el cuerpo de Cristo crezca. Y eso nos va a desarrollarnos en la perfección con Cristo como nuestro modelo. Que seamos estables, no engañados por las doctrinas falsas. Una de las cosas que los dones del Espíritu Santo producen, y aquí entran también en los ministerios, es el testimonio que Dios te da internamente. O sea, Cristo empieza a dar testimonio, el Espíritu Santo empieza allí a dar testimonio. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál es la definición que usted tiene de una persona que ha alcanzado madurez? Una persona que ha formado carácter. Entonces, es una persona que enfrenta sus problemas y los resuelve. Y está bien, sin duda, eso es algo que tiene que ver con el carácter. Yo creo que sí. Una persona que superó un trauma, un celos, miedos, temor, lo que fuera, eh, sí ha alcanzado cierta madurez, pero recuerde, la máxima madurez que necesitamos alcanzar es la estatura de Cristo. Cristo es nuestro modelo. Y no simplemente no quiero ser una persona que no padece ansiedad, que no quiere esto, que no tiene lo otro, que no tiene celos, que ya ha superado esto. Eso hace parte, pero cuando nosotros alcanzamos esa estatura en Cristo, cuando la vida de Cristo es expandida en todo nuestro ser, alcanzamos esa madurez y todos esos problemas, todas esas insanidades son resueltos. Entonces, hay algunos fundamentos importantes que quiero mostrarles para poder entender cómo opera. Y en Primera de Corintios 12:1 nos dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que ignoréis. El apóstol Pablo está diciendo que no quiere que seamos ignorantes. O sea, y cuando hablo de ignorante es una persona que está ignorando algo, un conocimiento. Entonces, habíamos visto anteriormente que la consecuencia de ser ignorantes es tener el corazón endurecido. Una persona que es ignorante, el corazón lo tiene endurecido. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no quiero que seamos ignorantes. El apóstol Pablo también está hablando que nuestro corazón está con expectativa, está expectante de lo que Dios va a hacer. Ahora, una de las cosas hermosas que se producen
cuando la iglesia se abre a lo profético, es que automáticamente el liderazgo y la iglesia se disponen a que puede ser sorprendidos en cualquier momento, en cada reunión, en los hogares, en las casas, en la congregación, y eso empieza ya a transformar el corazón. Hace que mi corazón esté abierto, esté receptivo y que el corazón no se endurezca. Ahora, ¿qué es lo que endurece el corazón? La rutina, el culto, o sea, la cultura, que siempre tiene que hacerse así, de esta manera. O sea, lo rico, lo delicioso de una iglesia que se abre a lo profético es que se abre a la posibilidad de ser sorprendidos con milagros, con palabras, con muchas cosas preciosas. Entonces, el apóstol Pablo dice, allí en 1 Corintios 12, que no quiere que seamos ignorantes, en el versículo 1. Está ya hablando acerca de hablando acerca de los dones. Ahora, en este mismo capítulo, acompáñenme ahí en el versículo 4, 1 Corintios 12:4, ya empieza a hablar un tema bien interesante. Acompáñame y vamos a ver algunos versículos. En el versículo 4 dice, empieza a tocar que dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Luego en el versículo 5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Entonces, antes de entrar al versículo 7, repasemos algo. Allí en la imagen, en la otra imagen, donde dice diversidad de dones, baja la otra imagen. Ahí en el cuadrito es. Diversidad de dones y ministerios y operaciones. Ahora, si tenemos claro algo, el Espíritu Santo es el que da los dones. Jesús da los ministerios y nuestro Padre las operaciones. Ahora, ahí en el cuadro, ahí yo se los envié ahí al grupo. No se preocupen si de pronto no lo alcanzan a ver ahí en su celular o en su computador. Yo se los envié ahí al grupo. Entonces, Dios opera de manera coordinada en la manifestación de los dones, ministerios y operaciones dentro de la iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada uno trabaja con una de estas manifestaciones. El Espíritu Santo trabaja con los dones. Jesús, el Hijo, con los ministerios. Y el Padre con las operaciones. ¿Qué son las operaciones? Son las formas divinas de obrar y manifestar poder. Ahora, esta diversidad no produce confusión, sino armonía. Tres fuentes, múltiples manifestaciones, un solo propósito, glorificar a Dios y edificar su iglesia. Allí en ese cuadro, porque no vamos a pasar ahí porque ya el otro, porque no alcanzamos a cubrir todo el tema. Ya el otro miércoles tocamos el tema de autoridad espiritual. Pero quiero profundizar un poquito más acá en Primera de Corintios. En Primera de Corintios quiero profundizar un poquito más. En el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Ahora,
Mira el versículo 7, cómo cierra este punto. Dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común, no para el bien personal, para el bien de la comunidad, para el bien común. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Y diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. Ahora, en el versículo 4, ahí vemos que el Espíritu Santo es el que genera los dones, muchos dones, diversidad de dones. Y hay una lista hermosa de dones y, y después vamos a trabajar en ellos. Y en el versículo 5, ahí Jesús está hablando de la diversidad de ministerios. Los ministerios diferentes salen de Cristo. Y por último, en el versículo 6 vemos que de Dios el Padre sale la diversidad de operaciones, maneras diferentes de usarlos. El Espíritu Santo trabaja con los dones, con los ministerios y las operaciones. Ahora, el Espíritu Santo empieza a trabajar en cada una de estas áreas. Entonces, escuche, la palabra ministerio viene del griego diaconía, que significa servicio, como de sirviente. O sea, algo figurativo que ayuda a un servicio oficial. La palabra dones viene del griego carisma, que es una dádiva, que es liberación, una facultad milagrosa, un regalo. Y operaciones viene del griego energía, ser activo, ser eficiente para operar. Entonces vemos que hay dones, hay ministerios y hay operaciones vinculadas. En todo esto están los carismas. Está la diaconía, está el servicio, el ministerio. Entonces, no sé si hasta el momento hay alguna duda, hay alguna pregunta, algo que quieran sumar. Pastor Robertson, no sé si quieres sumar algo, decir algo. Pues, pastor, pregunta no hay, muy entendible y claro el tema, y que hace importante de las herramientas de los ministerios de cada uno. Carmen, no sé si tienes alguna duda, alguna pregunta. No, pastor, por ahora no, estoy escuchando atentamente. Maricel, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieras sumar? No, pastor, por ahora está todo claro. Sarita, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, pastor. Muy entendible la clase de hoy.
Bueno, entonces vamos a orar. El próximo miércoles vamos a profundizar un poco con el tema de la autoridad espiritual. Vamos a ver qué es autoridad espiritual. Vamos a tocar el tema de cobertura y vamos a profundizar un poquito más. En esta semana no le voy a dejar tarea. Se la voy a dejar ya para la próxima clase para que hagamos un solo trabajo para la próxima semana. Entonces, pero repasen las lecciones anteriores, ahí están los videos, repásenlo, trabajen en cada uno de ellos. Si tienen alguna duda, me escriben, cualquier inquietud, y ahí vamos resolviendo. Repasen las tareas, repasen esto. Yo les explicaba que el tema de los mapas conceptuales porque nos ayuda a memorizar más, nos ayuda a grabar mejor y empezar a tener una idea más clara. Entonces, es muy importante desde ese aspecto. Entonces, cada lección nos va llevando, nos va guiando en parte de ese proceso de formación y de aprendizaje. Entonces, no quiero darle más temas, sino que quiero que mediten en los dones, en los ministerios, en las operaciones. ¿Sí sabían que hay ministerios, dones y operaciones? Sí, pastor, sí. Sí, pastor. Entonces allí pues nos queda esa parte. Entonces, pues, Pastor Robertson, por favor, ora para cerrar este tiempo de discipulado, este tiempo de entrenamiento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo glorioso, este tiempo donde tú nos enseñaste, donde pudimos comer de ti, Cristo. Gracias, Padre, por haber tomado el gobierno de este tiempo, por habernos llamado, escogido, por permitirnos estar unidos en esta transmisión en línea. Gracias, Señor, porque tomaste el gobierno y pudimos estar conectados, no hubo problema en la red. Te damos gracias, Señor, por las herramientas que nos estás dando, por permitirnos profundizarnos en esas aguas espirituales profundas. Te damos gracias, Señor, por darnos esa capacidad, esa sabiduría que viene de parte tuya, de esa revelación en cada miércoles que nos reunimos, en cada escuela, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso y que en nosotros se ha sembrado esa disposición de querer más de ti, Señor, más de tu reino, de estar más y conocer más de ti, cómo eres y lo que tienes parado para nosotros. A medida que nosotros nos vayamos profundizando en estos niveles de revelación, serán aún mayores los niveles de revelación por los cuales tú nos vas a estar llevando. Y estamos agradecidos porque has sido tú quien nos escogiste y eres tú, Señor, quien nos lleva por este camino. Gracias, Señor, porque en cada escuela nos das una revelación mayor de lo que eres tú, de lo que tú tienes para la congregación, para la iglesia, para cada uno de nosotros. Gracias por ese despertar. Gracias por la revelación. Gracias por llevarnos a profundizar más sobre los ministerios, sobre los dones. Gracias, Señor, porque traíamos un presaber, pero hoy nos has permitido comer de ese árbol de vida que eres tú. Nos has permitido comer de esos diseños del reino. Que en nosotros, Señor, todos estos días podamos
repasar, podamos experimentar aún más de tu reino. En cada lección, en cada repaso, nosotros podamos profundizarnos más, Señor, y haya un despertar espiritual sobre cada uno de nosotros, Señor Jesús. Señor, te colocamos este tiempo en tus benditas manos y que seas tú, Señor, llenándonos completamente, que lo que hemos aprendido el día de hoy podamos llevarlo a una práctica, no para gloriarnos nosotros, no para honrarnos nosotros, sino para honrarte a ti y poder llevar a más profundidad el legado que tú nos has dado como discípulos y en cada uno de los ministerios y el ministerio tuyo, Señor. Que podamos seguir sirviendo con amor, con ese gozo en cada uno de los lugares donde nos encontramos. Bendecimos cada una de las familias que están aquí reunidas, a nuestros pastores, tú les guardas, les proteges, les sigues infundiendo de tu espíritu y de tu espíritu de sabiduría para que ellos nos sigan aportando a nuestro crecimiento espiritual y a este proceso que estamos viviendo, Señor. Bendecimos el resto de las familias de la congregación, Señor, y a las personas que van a escuchar luego este audio, para que también en ellas sea ese reposar de tu Espíritu Santo y sea el despertar de sus ministerios y de aquellos dones que están allí dormidos, y que con esta escuela van a ser liberados. Lo creemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bendiciones Amén. en Cristo Amén. para Amén. todos. Entonces nos reunimos el próximo miércoles. Shalom. Bendiciones. Bendiciones. Dios lo bendiga. Pastor Robert, una pregunta. Sí, Marisela. Pastor, yo quería preguntarles que el pastor nos dice que el otro miércoles hay también clase. El otro miércoles el 24 hay clase. No te preocupes que yo le hago esa misma pregunta. De pronto es que no se acuerda que es 24 y... No, y que es que de pronto yo en mi congregación tengo reunión, pues no nos han dicho nada, pero pues es lo más seguro. Ok, de todas maneras yo le consulto ahorita, igual porque eso estaba viendo del calendario que el 31 también es miércoles. Sí, señor. Entonces, bueno, yo le voy a consultar ahorita y pues ahí colocamos el grupo, porque igual los devocionales se detuvieron el día de ayer. Igual cada uno hace su devocional, pues como se venía haciendo individualmente, y se vuelven a retomar en enero, pero lo de la clase no sé si lo pasará para el viernes o si realmente lo va a hacer el miércoles o lo haría el martes. Ah, ya. Ah, bueno, Pastor Rubén, De muchas pronto es que no se gracias. acuerda. Sí, bueno, tranquila. Sí, yo Bueno, creo que no Marisa, se acuerda. sí, de pronto Dios es lo que no se bendiga, acuerda. Pastor Rubén. Amén, igualmente. Gracias.